Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, iglesia en general, a mis pastores, la iglesia local en Reñaca también, Dios les bendiga. Gracias a Dios tenemos una vez más esta hermosa oportunidad de poder mirar un poquito la lección para este fin de semana, para este domingo 11 de febrero, la lección número 6 del libro de Levítico, capítulo número 6 también. Agradezco al Señor la oportunidad de poder hacerlo. Hace muchas semanas, varias semanas que no lo hemos podido hacer. Además, la contingencia que hemos tenido aquí en nuestra zona, en nuestra ciudad, también ha sido un tema un poco complicado. Pero gracias al Señor, hoy vamos a mirar esta lección, como decía ya, la lección número 6, y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. La lección número 6 y también la lección número 7 retoma algunos temas que ya hemos visto en el capítulo 1, el 2, el 3, el 4 con los holocaustos y los sacrificios. De tal manera que vamos a encontrar un poco lo mismo que en esos capítulos, pero aquí agrega cosas nuevas. Generalmente de eso se trata este capítulo ahora. Así que el Señor nos bendiga. Oramos en la presencia del Señor. Padre Celestial, le agradecemos, Señor amado, por esta oportunidad que nuevamente usted nos permite poder estar en su santo y bendito nombre, dar inicio a este estudio, Señor, en este libro, Señor. Padre, yo te ruego que tú nos des la gracia, el entendimiento y la sabiduría para entender y comprender estas verdades eternas. Te ruego ahora, Dios mío, tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús, nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, ya hemos orado, ahora nos resta entonces leer la lección, que ya como hemos dicho la tenemos en el libro de Levítico, capítulo 6. Se recomienda leer todo el capítulo para poder entender, a lo menos aquí hay por lo menos 4 párrafos importantes en este capítulo. El primer párrafo es la ofrenda por la culpa y la restitución. Ya estuvimos mirando un poco la ofrenda por la culpa, pero aquí agregamos algo nuevo, la restitución. Y luego tenemos otro párrafo que nos va a hablar, de acuerdo a lo que dice la lección, en la ley de las ofrendas, que ya la hemos estado mirando acerca del holocausto, que lo vimos en el Levítico capítulo 1, del 1 al 17, ya vimos este tema. Luego tenemos dentro de este mismo gran tema que es la ley de las ofrendas, porque lo que el Señor está mostrando en Levítico en estos primeros capítulos es la ley de las ofrendas, cómo debían de hacerse. Y también aquí en este párrafo del 14 al 23 encontramos las oblaciones. Ya ese es un término que ya debemos manejar. Las oblaciones son las ofrendas de los granos o de los cereales. Acuérdese usted de la flor de harina con incienso y aceite que se hacían, ¿no es cierto? Se hacían al sartén, se quemaban el sacerdote tomaba un puñado y lo ponía ahí en el fuego, y esa era, ¿no es cierto?, las oblaciones. Y también otro párrafo en este mismo capítulo 6, que es desde el 24 eh, hasta el final, que son en esta misma ley de las ofrendas, la ofrenda por el pecado, que también lo estuvimos viendo en el capítulo 4. Entonces, como podemos ver, el capítulo 6 es una recapitulación, es un repaso, pero que agrega algunas cosas que no sabíamos anteriormente en los otros capítulos. Entonces el Señor nos bendiga, vamos a leer la lectura bíblica, nos vamos a sujetar al pasaje, a la lectura bíblica, entendiendo de que lo importante para el profesor y para todos los que estamos estudiando el libro Apocalipsis, hay que leer el capítulo completo. Amén. Entonces leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche. Eso no lo sabíamos, no lo sabían porque no lo habíamos visto antes, ¿ya? Toda la noche, hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote
se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, como podemos ver en esta lección que nosotros tenemos, ciertamente, como decía yo, este es como un repaso. Antes de entrar de lleno al tema que tiene por título El fuego en el altar y el sacrificio expiatorio, vamos a repasar entonces el libro de Romanos, capítulo 12, dice, allí tenemos la lectura, el texto para memorizar. Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí, ¿no es cierto? Entonces, en este texto, independientemente del sacrificio que habla, nuestro culto debe ser racional. Cuando hablamos de razón racional, estamos hablando de la razón, del entendimiento, del pensamiento, de nuestro cerebro. Eh, el culto a Dios siempre tiene que ser racional. Algunos a veces interpretan y dicen hay que darle libertad al espíritu y el espíritu hace como él quiere y el espíritu no tiene norma, el espíritu no tiene regla, el espíritu no tiene que ver con el protocolo. La verdad que eso no dice el texto. El texto dice que nuestro culto debe ser racional. Todo lo que se hace en el culto debe ser racional, con entendimiento, con sabiduría. No tiene que ser una cosa como uno dice a tonta y a loca, porque Dios no es así. Si hay alguien que es ordenado, ese es el Señor. Entonces, Dios nos bendiga, tenemos el texto, tenemos la lectura bíblica y entonces estaremos mirando este tema que, como digo, el fuego dice en el altar y el sacrificio expiatorio. El fuego en el altar se está refiriendo a lo que hemos leído. Aquí, si ustedes se dieron cuenta, en este pasaje había algo muy importante, que el fuego siempre debía de estar ardiendo en el altar del sacrificio. Cada mañana, dice el sacerdote, cada mañana eh, pondrá leña. El versículo 9 dice, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. ¿Ya? Entonces, además, dice el versículo 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, ni de día ni de noche, sino que el sacerdote pondrá en la leña, en él, leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios, que probablemente habían sacrificio en la mañana y sacrificio en la tarde. Entonces, ese fuego no se iba a apagar. ¿Qué dice el título de esta lección, de esta primera parte? Precisamente eso. El fuego no se apagará, no se debe de apagar. Entonces, en este capítulo 6, que de alguna manera es como la continuación también del capítulo 5, porque ya hemos visto los holocaustos, ya hemos visto las oblaciones, la ofrenda de los alimentos, los sacrificios de paz, ya estuvimos viendo, ¿no es cierto?, los sacrificios por el pecado, por la culpa, ya sea por ignorancia o por yerro. Había un sacrificio. Entonces, amados hermanos, mis amados pastores, este capítulo 6, interesantemente, es un recordatorio, nos está dando un repaso
Aquí por lo menos en esta parte hay tres, está dividido, el capítulo 6 está dividido como en tres partes importantes. La primera tiene que ver en esta ofrenda por la culpa. Lo que encontramos del versículo 1 al 7, nosotros habíamos visto el pecado por la culpa, pero aquí agrega la restitución. Restituir lo robado, lo engañado, restitución. Es muy importante la restitución. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Luego del 8 al 13 tenemos la lectura bíblica que hemos visto, que tiene que ver con la ley. El libro Levítico tiene las leyes de las ofrendas, las leyes de los sacrificios, cómo ellos debían de hacerlo, pero al pie de la letra, porque no nos olvidemos que todo esto tiene una simbología y tiene un cumplimiento en Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se podía hacer de otra manera. Por allí más adelante vamos a ver que alguien usó fuego extraño, no del fuego del altar del sacrificio. Entonces, y eso fue severamente castigado, severamente castigado. Tenemos entonces, como digo, del 8 al 14, al 13 y del 14, hablando y siguiendo hablando de la ley de las ofrendas, entonces aquí habla de las oblaciones. Ya también ese es un término que nosotros conocemos. Las oblaciones son la ofrenda que nos habló en el capítulo 2. En el capítulo 2 hablamos de estas ofrendas de la tierra, de productos de la tierra, del grano, del producto del trigo, de la harina, de la flor de harina. Acuérdese que ahí el sacerdote presentaba esta ofrenda, este puñado de flor de harina que además tenía incienso, tenía aceite, y lo ofrecía ahí en el altar del sacrificio, y otra parte él la guardaba para su consumo. Pero esa era la ley de la ofrenda, las oblaciones. ¿Ya? Y finalmente, en esta misma ley de las ofrendas encontramos la ofrenda por el pecado. ¿Por qué se repite? Bueno, nosotros sabemos que muchas veces estas cosas se repiten, como cuando el Señor decía desierto, desierto, digo, no tenían negrilla, no tenían forma como destacar y lo hacía. Pero de tiempo en tiempo Dios siempre estaba recordándonos y recordándole al pueblo estos estatutos, esta ley, que muchos de ellas eran, como en el caso de las oblaciones, eran para memorial, era un memorial, era memoria, recordar, no te olvides. Y eso cuánto es necesario para nosotros también hoy en día. Entonces, tenemos como este repaso en el capítulo 6, donde agrega algunos elementos que son nuevos, que no los conocíamos, como ya hicimos mención, esto que el fuego debía de arder toda la noche y los sacerdotes tenían que hacerlo con cierto tipo de vestidura. De hecho, todos nosotros debemos saber que el lino tiene una importancia, que el lino blanco, la dignidad del sacerdote de vestirse de esa manera era muy, muy importante. Entonces Dios estaba preocupado por la contaminación. Él no quería que el pueblo se contaminara en realidad. De allí que nos habla acerca de esto que nosotros tenemos, y era muy complicado cuando el hombre, el sacerdote, el individuo tocaba un animal, por ejemplo, y se contaminaba. Y no estoy hablando solamente en el sentido espiritual. Si usted toca a un animal muerto, que encuentra en el campo, hay que entender que está lleno de infecciones, está lleno de impureza, usted puede contraer cualquier tipo de enfermedad, y hay que entender que no existen las vacunas como existen hoy en día para cada virus, para cada plaga, no existían. Tampoco tenían, ellos vivían en el desierto, no tenían un lugar. Había que conservar la higiene, había que preocuparse de la higiene y de no contaminarse bajo ningún punto de vista. Entonces, en este capítulo 6 nos habla también del pecado hacia el prójimo. Mire qué importante, no lo habíamos visto en esta ofrenda por la culpa. Le voy a leer aquí, dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado,
o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, aquí Dios está preocupado del prójimo, está preocupado de las relaciones personales entre ellos. Y cuánto nosotros necesitamos ser exhortados en eso. Porque hoy en día hemos visto una iglesia en donde la rivalidad, la contienda, el pleito, el enojo, es tremendo en realidad, es tremendo. Aquí el Señor está hablando precisamente acerca de eso, de eso. Si el hombre le ha fallado a su prójimo, si usted le ha fallado a su hermano, le ha fallado, dice, o habiéndole hallado lo perdido, después lo negare. Oiga, eso es grave en realidad. Es como, es como cuando alguien roba a alguien, a algo, no se lo devuelve, porque a veces las personas se quedan con las cosas prestadas. Y no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando en la iglesia, en la hermandad. Le prestaron algo, una herramienta, un artefacto, usted no lo devuelve. Y cuando lo devuelve malo. No, en ese tiempo Dios estaba muy preocupado de eso. Por eso que dice, y habiéndolo hallado lo perdido, después lo negar, es como que no lo encontró y lo tiene guardado. Es como un robo en realidad, es como un robo. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Porque Dios conoce que el hombre es un hombre pecador, es un hombre inclinado al mal, es un hombre con una tendencia a falsear las cosas. Yo estoy muy apenado cuando, me da mucha pena cuando veo que los hermanos mienten, cuando los hermanos levantan falsos testimonios, cuando los hermanos dicen algo que no es, cuando falsean, como decimos nosotros, le ponen más y de lo que realmente es. Yo frente a eso siempre digo, tengo un buen abogado y tengo un testigo fiel. Y eso es sumamente importante, pero es muy penoso ver cómo se falsea, cómo se jura en falso, cómo se ofende. Entonces, Dios estaba preocupado de eso. Estaba muy preocupado. El versículo 4 dice, que entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó. Restituirá aquello que robó. Usted no puede decirle al hermano, hermano, perdóname, yo me quedé con eso y se lo sigue quedando. Tiene que restituírselo, tiene que devolvérselo. Todos debiéramos devolver. Usted debe de revisar en su hogar, en su casa, si tiene algo que es de su hermano que alguna vez se lo pidió y hasta ahora han pasado días, meses y años y nunca lo ha devuelto. Hay personas que les gusta la lectura, que tienen libros interesantes y facilitan los libros, prestan los libros y hasta aquí no se lo han devuelto. Algunos no prestan libros, no prestan cosas. Entonces, es muy importante lo que dice aquí. Dice, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, y lo perdido que halló. Todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello, además, la quinta parte en el día de su expiación. Oiga, qué tremendo en realidad. Parece que él estuviera hablando a la iglesia. Parece que estuviera hablando a la iglesia, a la falsedad, al robo, al uno, en una apariencia de piedad, pero son ladrones, son engañadores, y han, ¿no es cierto?, se han aprovechado del prójimo y se han quedado y no han restituido, no han pagado, no han devuelto y se han quedado, ¿no es cierto? La ley lo alcanzaría, esta ley lo alcanzaría inmediatamente y la ley, entiende usted que no pasa de moda, no, no diga usted que esta es la ley de ellos, de los judíos, que ahora estamos sin eso. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer y deshacerla de Kiko y Caco y hacer como se nos da la gana. No es así. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre.
Entonces, qué importante, me pareció interesante este capítulo 6, especialmente en esta parte. Más que, no sé, en la parte donde tenemos que estudiar ahora del sacrificio que está permanentemente desde el todo quemado. Pero bueno, por eso que es importante estudiar todo este libro, ¿no? Entonces, en todo eso Dios sabe que nosotros pecamos contra Él, porque como dice aquí, ¿ah? Como dice aquí, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. Entonces, si estuvimos viendo en el capítulo 1, en el capítulo al principio acerca de la ofrenda de la culpa, nosotros nos damos cuenta ahora aquí que eso es lo que el hombre tenía que confesar su pecado al animalito. Tenía que confesar su pecado, confesar su maldad, qué es lo que había hecho. Pero además tenía que restituir. Acuérdese del hombre que llegó delante del Señor y el hombre dijo, Señor, si en algo he defraudado a mi hermano. ¿Se acuerda? Un varón pequeño que se subió al árbol y que recibió a Jesús en su casa, se convirtió al Señor. Y cuando se convirtió al Señor le dijo, si a alguien le he defraudado, le devolveré, decía Saqueo, ¿no es cierto? Entonces, así debe ser hoy en día. Usted no debe deber nada, sus hijos no deben deber nada, deben de pagar sus cuentas, deben de pagar sus compromisos. Ese es el Evangelio, ese es el Evangelio. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Entonces no era solamente necesario hacer un sacrificio, como dice acá, en el día de la expiación por este pecado, sino que debía haber una restitución, como dice el versículo 4, por el daño que se hizo. Porque cuando usted calumnia a su hermano, cuando usted habla mal de su hermano, cuando usted dice lo que no es, usted está esparciendo las plumas. Después, ¿cómo la recoge? ¿Cómo recoge ese daño? ¿Cómo revierte, cómo restaura el daño que ella hizo? No lo puede hacer. Se le añadiría pecado a su vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, como dice esto. Y además, debe añadir la quinta parte en el día, como decimos aquí, lee aquí, el día de la expiación. La ley en ese sentido era bien clara. Usted sabe cuánta preocupación a Dios le interesa el prójimo. ¿Ah? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Entonces, ¿se preocupa Dios, no es cierto, del prójimo? Obviamente que sí. No se podía maltratar, no se podía hacerle daño al prójimo, no se podía hablar mal de él, no se podía murmurar de él. eh, y realmente, ¿usted qué puede decir? ¿Ve eso a veces a su alrededor? ¿Ve eso en su iglesia? Lamentablemente a veces los siervos de Dios vemos mucho de eso en realidad, familias completas en rivalidad unos con otros. Entonces eso indica cuán lejos estamos del Señor, que no conocemos al Dios que servimos, al que le cantamos, al que levantamos la mano, no lo conocemos. Aquí está la palabra del Señor, aquí está la ley de Dios, usted no la puede cambiar. Si usted vive como dice, como condena este pasaje, usted se va a perder, simplemente. No espere que el Señor le abra con los brazos abiertos y lo esté esperando y le digo, ven buen siervo y fiel. No, restituye, restaura, pide perdón, pide perdón. Entonces es sumamente importante. Ahí están los 10 mandamientos. Y si usted se da cuenta, los primeros 3 o 4 es acerca de Dios. Amarás al Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos ante mí. Pero luego dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y eso es lo que es referente al prójimo. Entonces, todo pecado aquí, desde el versículo 1 al 7, debe ser enmendado y debe traer, decía ahí, y tiene que traer un carnero en el versículo 6 sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. Un poco de tu estimación es conforme al pecado que se haya cometido, que se haya hecho. Entonces, el fuego no se apagará, dice esta lección que tenemos delante de nosotros. La primera obligación del sacerdote se refería al holocausto, que se ofrecía a diario por la mañana y de nuevo por la noche y consistía en mantener vivo el fuego en el altar del holocausto. El fuego
lo encendería Dios mismo en el Levítico 9. Sí, lo que tenemos aquí, como me consultaba alguien, son las leyes. Todavía no, a esta altura, si lo miramos cronológicamente, no tenemos todavía los sacrificios funcionando, son las leyes. Pero ya en el Levítico 9 Dios enciende el fuego. Dios se glorifica, Dios se manifiesta. Usted lo puede leer ahí, Levítico 9, versículo 24, no lo vamos a leer, pero allí comienza en realidad, como quien diría, la actividad del sacerdote. ¿Ah? Ahí comenzaría, los sacrificios comienzan, o los sacerdotes podríamos decir. Capítulo 9, no he visto el expositor, pero capítulo 9, ojo, es los sacerdotes comienzan su ministerio. Y aquí, ¿no es cierto?, en este mismo capítulo y en el versículo 4, después de que a Aarón, ¿no es cierto?, pues prepararon la grosura, prepararon el buey, prepararon el animalito para el sacrificio, dice que pusieron la grosura sobre los pechos y de los pechos, la espaldilla derecha la meció, dice, y después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. En este acto, esto que Dios hizo fue aprobación. Dios lo aprobó. Cuando desciende fuego del cielo es porque Dios está haciendo una aprobación. Entonces, como digo, este repaso de la ley de las ofrendas que está en Levítico capítulo 1 del 1 al 7, esto es lo que tenemos en este párrafo. Cuando habla en el versículo 8, habla a Jehová, a Moisés, manda a Aarón y a sus hijos, esta es la ley del holocausto. Ya la habíamos visto en el capítulo 1, ¿no? Pero aquí, como dice, agrega esto acerca de que el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y en la mañana nuevamente tenía que el sacerdote arreglar el fuego, arreglar la leña, así el fuego permanecería día y noche, me atrevería a decir por 40 años, ¿no? Por 40 años. Entonces, aquí lo que encontramos que agrega este detalle, que no lo está en el capítulo 1, por eso que estamos repitiendo, pero que agrega algunos detalles más, como también ya lo vimos acerca de la vestidura que debía de usar el sacerdote, muy digno, vestidura de lino fino, blanco, ¿no es cierto?, que era digno a su cargo, a la función que el sumo sacerdote estaba haciendo, de tal manera que después de oficializar tenía que cambiarse la ropa. Entonces en el versículo 12 nosotros encontramos, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que cada mañana, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. De paz. ¿Qué dice el expositor? El expositor dice que el carácter de la quema continua del holocausto es la ilustración de una vida entregada, completa y permanentemente a Dios. Ejemplifica una espiritualidad que busca estar en contacto con Dios constantemente. O sea, está hablando, como quien diría, de la persona. Siempre debe estar la devoción, como el fuego de Dios encendido siempre en nosotros, y no como hoy en día vemos a muchos, a veces arriba, a veces abajo, no tienen ánimo, no tienen ganas, no tienen nada, no tienen nada. ¿De qué fuego me habla? Aviva el don que está en ti, el ánimo de servir al Señor, de honrar a Dios. También podríamos decir que este sacrificio, este altar del sacrificio, estaba siempre encendido. Es como alguien inventó una frase y dijo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo está fresca. No es bíblico, no lo va a encontrar en la Escritura así, pero lo que quiere decir que
En todo tiempo, en todo momento puede ser un tiempo de perdón, de salvación. Hoy es tu día oportuno, hoy es tu día de salvación, porque el fuego aún no se ha apagado. La llama todavía está encendida. El altar, el fuego, el sacrificio está allí para, ¿no es cierto?, quemar, porque el fuego quema, el fuego santifica. Estamos hablando del día de la expiación, es las ofrendas, el holocausto por el pecado y la culpa. Entonces, que el Señor nos sea ayudando, el Señor nos sea bendiciendo. Como vemos en esta parte que el Señor nos da, y hemos visto cómo el fuego tendría que arder cada mañana, cada tarde, siempre. Se acomoda ahí la grosura siempre se quemaban ahí en el altar, en el altar. Este fuego sería encendido por Dios, como lo vemos ya, y aquí los sacerdotes comienzan su ministerio, ¿ya? El continuo sacrificio, así se le llama, es el continuo sacrificio. En el altar del sacrificio representa a Cristo, representa al Señor Jesús. Él es nuestro sustituto, Él es nuestro Salvador, y hoy como Salvador esa devoción debe estar siempre, ese fuego encendido el de su Espíritu siempre debe estar en nosotros. Nunca, nunca se debe de apagar, nunca se debe de apagar. No olvidemos que Él lo hizo todo por nosotros. Él es nuestro sustituto. Él se ofreció por nosotros. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros y el pecado tenía que ser allí consumido. Él dijo, consumado es. En las últimas palabras. O sea, el sacrificio, el animalito, la grosura se habían consumido completamente, completamente. Y él dijo allí en la cruz, dentro de las últimas palabras, dijo, consumado es. Entonces, se completó la salvación para el hombre, obviamente para el que cree. El fuego consume el holocausto en un fuego que quema el pecado y que purifica al pecador, al pecador. Entonces el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Tenemos, bueno, hay algunas referencias, solamente me voy a referir a ella, como Éxodo 29:41. El trabajo, el trabajo en el Señor no es en vano. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. 1 Corintios, ¿no es cierto? El trabajo en el Señor no es en vano. La ley sobre el sacrificio expiatorio. El sacrificio expiatorio es como el sacrificio por la culpa, por la culpa. Del verso 14 encontramos nosotros hasta el 23, es otra repetición, de la ley de las ofrendas. Ya lo mencioné en la introducción acerca de las oblaciones, la ofrenda del grano, la ofrenda de los cereales, la flor de harina, y por eso que aquí habla acerca de lo mismo. Tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda. eh, Esto es lo que iban a ofrecer los hijos de Aarón delante de Jehová en el altar, y lo iban a hacer arder sobre el altar, por memorial en olor grato a Jehová, ¿ya? Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá. Eso era muy importante, aquí no había levadura. En lecciones pasadas no había miel, que en una de sus cualidades también ocasiona esta fermentación, ¿ya? Levadura comerán lugar, y lo comerán en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, ya dijimos, porque es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Aquí, ¿qué es lo importante en esta porción bíblica que habla? Es que también los sacerdotes tenían que hacer su ofrenda propia. ¿Ah? El pueblo traía la ofrenda, pero el sacerdote también tenía que ofrecer delante del Señor. Ellos también
le dice en el versículo 19, habló también Jehová a Moisés diciendo, entonces aquí le habla otro tema muy parecido, pero ¿qué le dice? Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos, es decir, nosotros también, los que están en liderazgo, el hombre, también tienen que hacer su ofrenda, en este caso los sacerdotes, también tenían que hacer su ofrenda delante del Señor. Y aquí hay una gran diferencia, porque en la que traía el pueblo ellos podían comer, podían comer, dice allí, dice, y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Pero la ofrenda que hacían los sacerdotes, dice la palabra del Señor, que cuando ellos eran ungidos, la 10ª parte de un efa flor de harina, dice, en sartén la iban a ofrecer, la prepararían en aceite, la fritarían, la traerían y los pedazos cocidos en la ofrenda ofreceréis en olor grato a Jehová. Aquí es el sacerdote y sus hijos haciendo la ofrenda, haciendo la ofrenda. ¿Ah? Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, es decir, el sucesor de Aarón, que fue Eleazar, ¿no? Aarón murió y siguió en el cargo de sumo sacerdote Eleazar, su hijo. Entonces aquí dice, ¿no es cierto? Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella se quemará. Y aquí es lo importante, toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Entonces ahí vemos otro elemento nuevo, cuando el sacerdote ofrecía, él no comía de eso, él todo se quemaba, todo, absolutamente se quemaba. Y es curioso porque en la ofrenda, en el holocausto por el pecado, sucede exactamente lo mismo. Cuando era del pecado del pueblo, ellos podían comer. En algunos casos comían con el que ofrecía, comían una parte, pero en otros casos ellos tenían que quemarlo completamente. Esa era la ley del sacrificio expiatorio. Tenían que quemarlo completamente. Nadie comía. Toda sangre que entraba al lugar santo, el sacerdote untaba con sangre sus dedos y lo ponía en los cuernos ahí del altar del incienso, y todo lo que entraba el holocausto, que la sangre entraba a ese lugar, no se podía comer. Tenía que ser totalmente quemado totalmente. Entonces, como vemos aquí, eran ofrecidos por los hijos de Aarón ante el altar. Recordamos que toman un puño de flor de harina con aceite, incienso, y lo hacen arder sobre el altar por memoria, porque era una ofrenda, ya la vimos, de olor grato delante del Señor. Aquí, como dijimos, solamente se hace hincapié que no tenía que tener levadura, nada más. Y adicionaba a esta que la ofrenda que hacían los sacerdotes y sus hijos, cuando ellos eran ungidos, se tenía que quemar completamente, no podían quemar, por estatuto perpetuo para todas las generaciones, ¿ya? Entonces, qué importante es, como dice esta lección, esta segunda parte, esta es la ley del sacrificio expiatorio. Y finalmente, en realidad, en este mismo capítulo, en este capítulo 6, creo que esta segunda parte encaja con el versículo 24 hasta el 30. Hasta el 30. Si quiere hacer una división o tomar algo, creo que lo que más encaja a este título un poco, que dice que la ofrenda por el pecado era cosa santísima, lo dice el versículo 25, resaltando la importancia de tratar las cosas santas con temor y cuidado. Después que se presentaba el animal en la entrada de la tienda, el resto del ritual ocurriría puertas adentro. Era sacrificado en el mismo lugar donde se ofrecía el holocausto. Además debían comerlo en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión. La sangre que salpicaba la vestidura debía ser lavada allí en el lugar santo. Nada puede limpiar el pecado, ningún sacrificio o acción humana, solo en los límites y términos que Él ha puesto, que Dios ha puesto. Solo Cristo limpia nuestros pecados. Su sacrificio expiatorio es suficiente para todos los pecados de todas las personas y en todas las épocas. Entonces,
dice que donde se degüella, ¿no es cierto? O se desolla a la víctima, que es la ofrenda por el pecado, delante de Jehová, esa es cosa santísima delante del Señor. Ahí se ofrece el sacrificio y este debía eh, quemar toda la grosura. Si uno quiere ver este pasaje, tiene que ir al capítulo 4. El capítulo 4 lo habla con detalle, que nosotros ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar. Aquí vemos cómo el sacerdote del versículo 5, ¿no es cierto?, nos habla que traerá, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. ¿Dónde estaba el altar del incienso? Adentro, en el lugar santo. Tenía que pasar las cortinas y entrar al lugar santo y untar con su dedo la sangre en los cuernos, dice aquí, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro ahora en el altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo, es decir, afuera. Y allí rociaba y derramaba la sangre a los pies del altar. Dice, y tomará del becerro para la expiación para toda la grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre la entraña, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, a la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Era muy similar. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Todo eso lo va a quemar ahí. Todo eso lo va a ofrendar delante de Dios. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan la ceniza y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan la ceniza será quemado. En este caso no se lo comían, no comían nada, lo quemaban completamente. Es una ofrenda del todo quemada, completamente, un sacrificio perfecto. No tiene reparos, un sacrificio aceptable delante de los ojos de Dios. No faltó nada. Al sacrificio que hizo Jesús en la cruz no faltó nada. Ni siquiera su buena voluntad, ni las mejores personas con el mejor corazón no sirve para el sacrificio de Cristo. Nosotros no le ayudamos en nada a Él. Nuestra conducta, si quisiéramos pensar en nuestra justicia, son como trapos de inmundicia delante de Él. El sacrificio de Dios fue único y perfecto, y fue único y exclusivo. No, nosotros humanamente no le agregamos nada. Por eso somos salvos por gracia, porque solamente Dios así quiso hacerlo, así quiso salvarnos. Y aquí el moralista no entra. Aquí el que cree ser justo no entra. Todos nosotros necesitamos de la salvación del Señor, y Él hizo un sacrificio completo. El hombre no aporta nada, absolutamente nada. Entonces, qué interesante es poder ver estas leyes de... sé que cuesta irlo asumiendo y entendiéndolo de a poco, pero así fue nuestra redención, nuestra redención. Eh, el versículo al final de este capítulo, ¿no es cierto?, dice que inclusive, y la vasija de barro, miren, que fuere cocida será quebrada. ¿Ah? Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Algunos interpretan que las cosas santas de Dios son exclusivas. Son exclusivas. Sí, uno a veces nace en una iglesia donde obviamente el templo y las cosas que están en el templo. Yo sé que Dios habita en el corazón del hombre, pero qué importante es que le demos el respeto a las cosas de Dios, a las cosas de Dios. Nosotros mismos como pastores que tenemos separado allí en nuestro hogar o en la iglesia las cosas que son de la Santa Cena, un sacramento que realizamos. Bueno, siempre se nos ha enseñado, así lo entendemos. El cuchillo que corta el pan es un cuchillo exclusivo, comprado especialmente para eso. No es el que se usa en la cocina para las papas, los tomates, los sapos.
No, es un cuchillo exclusivo para poder cortar el pan. Y así, y los implementos se usan única y exclusivamente para eso. Aquí eso es lo mismo que está sucediendo donde él dice, "Y la vasija que se usó, bueno, hay que quebrarla. Hay que quebrarla. Y si fuere de metal, bueno, hay que fregarla y lavarla bien con agua, ¿no? Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada". Así cada vez que encontremos una ofrenda que tenga esa característica, usted ya sabe que esa ofrenda no se come, sino que se quema completamente porque es la ley, el sacrificio del sacrificio expiatorio. Entonces, es sumamente importante lo que hemos estado mirando. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. El Señor nos ayude. Bueno, el capítulo 7. Luego venimos con la ley, siguiendo con la ley de ofrenda. Estaremos repasando la ley, la ofrenda de la culpa. Y en los versículos que tenemos en la próxima lección, que es del 11 en adelante, ahí habla acerca de la ofrenda de paz, que ya la vimos también en algunas lecciones pasadas. Por eso digo, capítulos 6 y 7 es como un recordatorio a lo que ya hemos visto, pero nos agrega algunas cosas que no sabíamos. Así que Dios nos bendiga. Las referencias que tenemos por acá, bueno, no las vamos a leer, pero eh, alguna referencia de Tito: fuimos redimidos de toda iniquidad para buenas obras, porque Él es celoso, debemos ser celosos de buenas obras. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí voy a dejar esta lección y esperamos que el Señor nos siga ayudando, abriendo el entendimiento para comprender estas verdades eternas. Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana y sean bendecidos con vida y con salud, siempre alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.